Hola, ¿qué tal? Bienvenidos seguidores de Locos de Wall Street. Hoy tenemos con nosotros un invitado de auténtico lujo para un programa que la verdad no hemos tocado, no, es una de las cosas que no hemos abordado aún y que nos lo pedíais mucho dentro de la comunidad de Locos de Wall Street. Oye, Antonio, habláis muchas veces de acciones, de analizar, pero ¿qué pasa con todos aquellos que lo que nos gusta es inversión indexada, inversión pasiva, inversión tranquila, indexarnos al mundo, ir componiendo poco a poco? Y para ello nos hemos traído, para mí, una de las voces más autorizadas que hay en el programa FinTweet, el programa financiero español, muy famoso su perfil de Twitter, muy conocida su newsletter, es el perfil Invertir es Vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Encantado. Muchas gracias por traerme aquí y encantado de estar aquí y poder hablar un poco sobre la gestión pasiva. Muy bien, pues oye, yo creo que con casi total seguridad todos nuestros seguidores te van a ubicar tu perfil de Twitter, que como digo es muy conocido, ¿no? Pero por si hay gente que no te conoce, ¿quién es? ¿Qué persona, qué inversor hay detrás de Invertir es Vivir? Vale, bueno, me gustaría pensar que todos vuestros seguidores me van a conocer, pero creo que algunos no, pero bueno, desde luego que ya a partir de hoy ya sí, y eso es una Seguro. buena noticia. Pues detrás de Invertir es Vivir, pues estoy yo, que me llamo Gonzalo Candela, soy un chico de 38 años. Bueno, chico, ya voy camino de, a veces por la calle me llaman señor. Yo me sigo Eso no, pensando que eso soy no, un chico, eso nos pasa a más de uno. pero ya me voy acercando a los 40, así que de chico tengo poco. Y nada, pues bueno, como muchos, soy ingeniero, en este caso ingeniero de teleco, y desde pequeñito pues me han interesado todo el tema de los números. La economía ya empezó a gustarme cuando tenía ciertos años, pero bueno, ya me dediqué a la ingeniería, que era mi pasión, los números y tal, y poco a poco al final pues me fui envolviendo, me fui metiendo en el mundo de las finanzas, de la inversión. Y lo que sí que vi es que no había mucho contenido en español. Cuando yo empecé a involucrarme en todo esto hace 6 años, pues yo, bueno, vivía en Londres, al final yo vivía mucho en inglés y yo me empecé a informar ahí en inglés, pero cuando buscaba cosas en español no encontraba tanto. No veía que había mucha información en inglés, pero no tanta en español. Y vi como que había un poco de hueco ahí para la divulgación y así pues fue como empezó todo el tema. Primero abrí una cuenta en Twitter, luego me creé un blog, en fin, también pues como proyecto para divulgar y también pues como una fuente de ingresos. Eso fue, en fin, algunas cosas salieron bien, otras no tan bien. Como todo en esta vida hay que intentar Como cosas. todo. Y dando algunos palos de ciego y otros aciertos, pues aquí estoy. Al final la cuenta de Twitter sí que fue creciendo, creo que estamos ya en 67.000 seguidores y ahora como un año pues creé una newsletter que envío semanalmente en la que hablo un poco sobre finanzas, sobre inversión en bolsa, un poco en modo coloquial, pues, sin tecnicismos y sin tantos rodeos como suele haber en este mundillo de las finanzas. Y nada, y aquí estoy en vuestro canal, que es un honor porque la verdad que os sigo, veo vuestros análisis, como has dicho tú, habláis mucho de acciones, de empresas, de los mercados, y para mí es contenido de mucha calidad, así que me gusta estar aquí. Fantástico, pues nosotros estamos muy contentos. Fíjate, Gonzalo, que has dicho que eres ingeniero. Nosotros precisamente esta semana en una newsletter muy modesta que hemos lanzado hace poco, que lo que hace es, bueno, básicamente recopilamos todo lo que hay en el universo. Precisamente yo escribí un artículo porque no sé qué pasa con los ingenieros, que yo con casi todo el mundo que hablo de finanzas, todos son ingenieros, cuando podría ser economistas, ¿no? Y casualmente mi mejor amigo es ingeniero y él siempre me dice, no, Antonio, es que en la carrera de ingeniería nos ponen la cabeza muy bien para pensar y no sé qué piensas si eso hay una relación tan directa de ese mindset que os abren en la carrera para resolver problemas, pensar, estructurar con el mundo de la inversión. Sí, la verdad que es algo que sí que he visto. No me he parado nunca mucho, ahora que me has hecho la pregunta, nunca me he parado a pensarlo, pero es verdad que sí que cuando vas conociendo a gente del mundo de la inversión, en FinTwit, muchos acaban diciendo que son ingenieros. Y yo pues sí, imagino que a lo mejor está relacionado, y no tantos economistas, que también los hay, pero es verdad que hay mucho ingeniero en el mundo de la inversión. Y como tú has dicho, yo creo que está relacionado que es verdad que al final los exámenes pues son exámenes bastante de pensar, tú no puedes estudiar A, B, C, A, B y C y soltar un examen A, B y C y ya está. Al final hay mucha de lógica, mucha deducción, mucho de resolver problemas.
Entonces, pues tú, Eso. los problemas se parecen, pero cada uno es distinto. Entonces, tienes que intentar encontrar la lógica que hay detrás y cómo resolverlo. Y creo que es verdad que en ese proceso de intentar aprender a resolver problemas, pues al final acabas teniendo una cierta capacidad deductiva, una cierta capacidad lógica para analizar los problemas. Y luego cuando te dedicas, en vez de analizar problemas de ingeniería, de física o de química, te dedicas a ver un poco cómo está montado el mundo y cómo funciona la realidad, la economía, el dinero, pues empiezas a decir, hombre, pues a lo mejor si hago esto y esto, pues me va a ir mejor en la vida. Entonces, pues yo creo que por un lado eso y por otro también que a lo mejor son carreras con una cierta, que requieren cierto, no sé si ingenio, pero creatividad o curiosidad. Entonces, al final, Eso como que es. siempre, muchas veces hay gente que quiere un poco más o que dice, bueno, sí, el trabajo está bien, pero ¿y si consigo un trabajo mejor o si hago algo más? Y en esa búsqueda de algo más, pues acabas dando con los huesos en las finanzas, yo creo. Muy bien. Oye, Gonzalo, cuando has hablado de la cuenta de invertir en vivir, del perfil invertir en vivir, yo creo que todo el mundo conoce efectivamente tu perfil de Twitter. Es decir, tienes unos hilos muy famosos que recopilas películas, series, canales de YouTube, consejos. La verdad es que son muy buenos. Pero también has nombrado tu Substack, ¿no? Has lanzado hace poco, bueno, Substack, he dicho Substack, no sé si es la plataforma Substack. Has lanzado tu newsletter. Cuéntanos un poco de ella. Has dicho que es de periodicidad semanal, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue algo un poco, fue como una evolución. Al principio, vamos, creé la cuenta de Twitter, luego creé un blog, también creé un curso y luego pues empecé a ver que cuando empecé a crear hilos, como dices tú, que fue como en octubre del año pasado, vi que había bastante interés, bastante tracción y decidí pues pasar también al formato de newsletter, porque los hilos están muy bien y me permiten pues eso, hablar de los 7 mejores índices para invertir o qué tipo de fondo indexado, cuál es el mejor fondo indexado al índice S&P 500, luego películas, libros, también hablo bastante, que Sí. me he leído, que me han gustado, que me han influido. Y yo empecé a ver que efectivamente había bastante interés y dije, bueno, pero al final un hilo es un hilo y las redes sociales y Twitter están muy bien, pero la atención está bastante dispersa, ¿sabes? O sea, el usuario al final consume y luego cambia rápido, mientras que en un email, pues si el usuario te abre el email, al final pues se lo lee, o bueno, algunos no, pero muchos se lo van a leer entero, ¿sabes? Entonces tú ahí puedes desarrollar un concepto y es mucho más fácil que la atención se focalice. Entonces, pues bueno, pues con esa idea y con la idea de contar algo un poco más profundo que lo que se podía contar en los hilos, pues creé la newsletter Invertir el Vivir, efectivamente en Substack al principio, porque es una plataforma muy buena para crear Sí. newsletters, y la envié todas las semanas. Y la idea era pues un poco acercar el mundo de las finanzas, del ahorro, de la inversión, de la gestión pasiva, sobre todo, que ya cada vez va habiendo más voces. Cuando empecé hace 5 o 6 años, como te comentaba, que se hablara en el mundo hispano, español, yo veía bastante poco, pero sí que lo que no he dicho es que los últimos 5 o 6 años ha habido una gran evolución, una gran revolución y ahora mismo hay mucha gente y muchos canales, lo cual está muy bien porque cada vez más gente sabe de bolsa, de inversión, de gestión pasiva. Ya que alguien sepa lo que es un fondo indexado no es una quimera, ya empieza a ser algo que poco a poco está más cerca de que la gente lo conozca. Y bueno, pues la idea de la newsletter era acercar todos estos conceptos que cuando llevas unos años pues te parecen sencillos y los comprendes, pero cuando estás fuera y estás en tu día a día, tienes tu trabajo, tal, llegas a casa, pones la tele, miras un poco el móvil y ves fondo indexado y dices, pero un fondo indexado que es, pues no tienes ni idea, ¿sabes? Si tampoco tienes mucho tiempo, pues intentar acercar todo esto a través de historias y a través de casos cercanos míos o de amigos o con comparaciones que la gente, con las que la gente se puede sentir identificado y acercar un poco el mundo de las finanzas que de primeras puede parecer un poco complejo e intentar aterrizarlo de una forma sencilla, porque en realidad no es tan complejo, algunas cosas sí, por supuesto, pero muchas de ellas y las bases no son tan complejas y cualquier persona puede conocerlas. Entonces, pues yo voy enviando un email todos los martes, ¿vale? Y a la lista de correo es gratuita, te apuntas en el enlace que verás abajo del vídeo o del podcast y ya con eso, pues te apuntas a la lista, vas recibiendo un correo todos los martes y ya está. Y con eso vas un poco ampliando los conocimientos. Y lo que sí que a raíz de la newsletter, como vi que cada vez había más y más suscriptores, creo que ya estamos por encima de los 10.000, pues ya me Qué decidí bien. a lanzar lo que es un programa de formación, ¿no? Una membresía en los que yo pues cada semana subo contenido y hablo pues sobre la gestión pasiva, sobre la gestión activa, invertir en acciones y todo eso, ¿no? Y la verdad que por ahora está funcionando bastante bien y estoy muy contento.
Fantástico. Bueno, hemos hablado de quién es Gonzalo, quién es Invertir en Vivir, nos has contado tu periplo en Londres, cómo al principio veías que en lenguaje anglosajón sí había mucha información. Eso es algo que es así. Yo hablo muchas veces, tú dices que ya están proliferando en habla hispana y es así, es verdad, que ya, oye, nos incluimos nosotros, somos muchos los canales que hay, pero aún así, cuando te comparas con mercado americano o mercado anglosajón, aquello es un auténtico mundo, ¿no? Allí está muy, muy arraigado. Yo tengo un amigo que es inversor americano y tiene una cartera de acciones y ellos allí me dicen que ellos pagan lo que tú dices, membresías, newsletter, revistas semanales y tal, y pagan, lo tienen asumido, que es un coste para invertir. Es como el que se dedica, bueno, pues no sé, por hobby o no, a correr maratones, pues sabe, oye, que tiene que zapatillas, geles, y ellos lo tienen muy asumido, ¿no? Así que eso es cierto. Pero te decía, estaba hablando precisamente de tu periplo, pero ¿cuándo fue cuando empezaste a invertir? Es decir, terminas la carrera, empiezas a trabajar, comentabas que siempre te ha llamado la atención la economía. ¿Cómo fue cuando empezaste a invertir? ¿En qué vehículo? ¿Cómo fue tu evolución inversora? A ver, eso la verdad que es una buena historia. Bueno, yo creo que como todos he dado bastantes tumbos. Lamentablemente, pues en mi familia, como bien has dicho tú, no había ningún tipo de cultura financiera ni de cultura de inversión. A mí mis padres no me inculcaron nada de este tipo de información. O por supuesto, pues que me inculcaron la cultura del estudio, del esfuerzo, de intentar ahorrar un poco, pero en ningún momento me hablaron de que había que ahorrar para luego invertir y que si tú lo invertías de forma adecuada eso luego se iba pudiendo multiplicar poco a poco y con interés compuesto podías llegar a incluso vivir de las rentas, lo que era la bolsa, lo que podía ser la renta fija, en fin, no, en mi familia, que siempre ha sido una buena familia de clase media, no nos ha faltado dinero, tampoco éramos Warren Buffett, pero no nos ha faltado el dinero, pero de ese tipo de educación no me han dado nada, básicamente porque ellos no la tenían. Entonces, pues sí que siempre me han gustado los números y al gustarme los números y además siempre he sido muy de ahorrar, en mi familia siempre se reían de mí porque yo siempre pues ahorraba una parte de la paga, nunca me lo gastaba todo. Cuando empecé a dar clases particulares con 20 años me gastaba una buena parte saliendo para de fiesta, pero otra parte la ahorraba, la dejaba ahí, a veces lo dejaba cuando era pequeño en la hucha, luego una cuenta al banco muerto de risa, pero el caso es que yo sabía que yo no me lo quería, a mí no me hacía sentir bien gastarme todo el dinero, ¿vale? Era un poco raro en ese sentido. Y ya cuando empecé a trabajar, como dices tú, pues empecé a tener algunos buenos sueldos, empecé a ahorrar mis 500, mis 600, 700 euros al mes, 1000 euros, me fui a Londres, empecé a ahorrar más, ya me junté con varias decenas de miles en la cuenta y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Al principio lo invertí en un depósito de renta fija, creo que de ING, que era la cuenta que yo tenía en España antes de irme a Inglaterra y me daban, creo que era un 1,5%, ¿sabes? Si no sé si metí 20.000 euros y me daban como 300 euros, que yo estaba durante un año, que yo estaba muy contento, pero claro, cuando pasó el año dije, joder, es que un 1,5, ahí no tenía ni idea ni lo que era la inflación, ni que ahora mismo todo el mundo sabe lo que era la inflación, pero hace 10 años cuando la inflación era el 0%, 0,5, nadie hablaba de la inflación y yo desde luego que no sabía lo que era la inflación porque no tenía conocimientos financieros. Y ya después de ese 1,5 dije, bueno, creo que esto necesito un poco más. Y bueno, pues yo creo que como todo, lo que hice fue, en vez del depósito, dije, a ver qué más me ofrece el banco. Y ING por ahí, pues tenía varios fondos de inversión y tenía como 8 y miré y dije, bueno, pues voy a diversificar. Al final tenía la cabeza diversificar por reducir un poco el riesgo de que uno fuera mal. Y invertí en uno que invertía en renta fija. Dije, venga, que este ponen que es conservador, no me la voy a jugar. Luego en otro que era el IBEX 35, indexado al IBEX 35, y otro indexado a la renta variable americana, al SP 500, que eso fue un gran acierto, ¿vale? Sin tener ni idea. Sí que había visto la Ese rentabilidad. fondo de ING además funcionó muy bien, ¿eh? Históricamente, Sí, ¿eh? es que funcionó muy bien, aunque la comisión es bastante alta comparada con los indexados, pero sí que es bastante más baja que las de otros bancos. Creo que era un 1,1%, el resto de bancos eran un 1,5%, pero aún así, vamos, en ese momento eso tampoco me importaba. Lo que sí que vi es, me fui fijando en la rentabilidad y dije, joder, este es el que mejor rentabilidad tiene. Y dije, bueno, voy a meter aquí. Y claro, lo que sí que vi, bueno, yo seguía trabajando, yo seguía ahorrando y eso lo miraba como una vez al mes. Y cuando ya pasaron un par de años y ya empecé a mirar, yo vi que se repetía un patrón, ¿sabes? Y el patrón era que el IBEX 35 y la renta fija que a veces subían un poco, según lo miraba, pues estaba como un poco por encima de lo que había metido o un poco por debajo, ¿vale? Cada vez. Y además como que se compensaron uno al otro. Casi lo que ganaba en uno lo perdía el otro. Pero el del SP 500, conforme iban pasando los meses y los años, cada vez estaba más alto, ¿sabes? A veces me daba un 10%, luego un 15%, y creo que ya cuando empecé a tener un 30 o un 40% sobre el dinero que ya había invertido, dije, Hostia. bueno, ¿qué es esto?
¿sabes? A lo mejor aquí sí que ya lo primero que hice fue decir, bueno, basta de hacer el tonto, vendí el IBEX 35 y la renta fija y lo pasé al S&P 500 y Claro. luego empecé a preguntarme por qué ocurría eso, ¿sabes? Empecé a preguntarme por qué ocurría eso. A la vez también tuve un amigo que descubrió una plataforma allí en Londres, un amigo del trabajo, que me dijo, he descubierto esta plataforma de inversión, voy a invertir en estos fondos de gestión activa que tienen esta rentabilidad. He tenido un 30% o un 20% los últimos 2 o 3 años y dije, joder, comparado con el 1,5 que me da el banco, pues ojalá eso siga, ¿sabes? Yo sabía que eso no tenía por qué seguir, pero dije, bueno, y empecé a meter ahí, como que empecé a ver que sí que había otras rentabilidades. No tenía ni idea ni de lo que invertía ni de por qué. Y ahí sí que empecé a decir, bueno, de hecho, el punto de inflexión fue que yo empecé cada vez a invertir más y luego llegó, creo que fue a finales de 2018, eso fue, que yo ya tenía que si los fondos de España y había invertido una parte importante de mis libras, de mi ahorro en Londres, en estos fondos de gestión activa y vi como en 2 o 3 meses, creo que fue de octubre a diciembre, hubo un bajón ahí de un 20-25% y yo ahí me asusté, ¿sabes? No lo vendí, pero me asusté y dije, vamos a ver, yo tengo que entender de qué va esto, ¿sabes? O sea, llevo varios años, tal, he ganado un poco, ahora he perdido. Digo, ¿esto de qué va? Y ya ahí pues dije, bueno, me puse a leer blogs, tal. Y lo malo de los blogs es que cada uno te decía una cosa, ¿sabes? Unos me decían que invirtiera en Forex, otros me decían que invirtiera en gestión activa, en empresas, que si Apple, que si Telefónica, cada uno tenía, porque al final cada uno tiene su teoría. Y dije, mira, macho, estoy muy confuso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner a leer libros, ¿sabes? Voy a leer libros de los inversores que todo el mundo esté de acuerdo que son grandes inversores, ¿sabes? Me compré como 5 o 6 libros pues, de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Benjamin Graham, me leí todos esos libros, como 5 o 6, y ahí así que cuando pasaron 3 o 4 meses dije, ahora sí que sí, ya sé Kung Fu, ¿sabes? Fue como en Matrix que dije, ahora ya sí que entiendo esto, ¿sabes? Ya empecé a entender de lo que iba la bolsa, ¿sabes? Que al final yo decía, yo invierto en un fondo indexado a S&P 500 y no tengo ni idea de lo que es eso, ¿sabes? No sabía ni que eso está invirtiendo en 500 empresas y que al final para que la cotización subiera, pues las 500 empresas tenían que aumentar sus beneficios o tener la perspectiva de que iban a aumentar los beneficios para que así los inversores quisieran comprar más acciones. Total, que ya a partir de ahí sí que ya podemos decir que tenía una cierta base que fue en 2019, o sea que al final hace como 5 años, no hace más. Yo llevo invirtiendo como 9 o 10, pero sabiendo lo que hago, yo diría que 5, ¿sabes? Con una estrategia clara o sabiendo lo que hago, 5. Y a partir de ahí, claro, tú vas invirtiendo y vas un poco cambiando la estrategia, porque al principio pues dije, bueno, yo creo que voy a invertir en empresas y en fondos de inversión y voy a batir al mercado, ¿vale? Sí que había leído estudios, sabía que era difícil, pero dije, bueno, es difícil, pero yo soy muy listo y yo he leído mucho. Me he leído 5 libros, nadie va a haber leído más libros que yo, así que seguro que lo consigo. Y bueno, pues me di algunos tortazos tal y ya pues acabé con la estrategia que tengo ahora. Ujú. Pues hablemos precisamente de esa estrategia, ¿no? Te quería preguntar, oye, has dicho muchas cosas que son la pura realidad, ¿no? Yo creo que todos empezamos un poco sin saber. Algunos empiezan tirando líneas, tirando gráficas, otros empiezan comprando, otros empiezan lo que tú dices, bicheando en la propia web del banco. Cada uno empieza a su manera y después cada uno va como acomodándose y encontrando su estilo de inversión, ¿no? El tuyo al final ha sido la gestión pasiva, la inversión pasiva. ¿Por qué crees que ha sido? ¿Y cómo crees que te ha ido llevando ese camino? Y precisamente, fíjate que estabas comentando que habías leído libros de Peter Lynch, de Warren Buffett, que son precisamente de... Aunque ellos también hablan bien de la gestión pasiva, de hecho Warren Buffett dice muchas veces, oye, aquel que no quiera complicarse, la gestión pasiva es magnífica. ¿Por qué no terminaste a lo mejor por el camino del análisis de acciones y tal, y sí por el de la inversión pasiva? ¿Cuál crees que fue el factor o los factores? Pues mira, al final la verdad que fueron los resultados, ¿vale? O sea, yo estaba en el mundo de la inversión y me parecía un mundo muy interesante y me lo sigue pareciendo, pero mi objetivo al final, aparte de pasármelo bien y aprender, es sobre todo es ganar dinero, o sea, maximizar mis ahorros, ¿vale? Sacarle rentabilidad a mis ahorros. Y entonces, pues bueno, yo pues efectivamente tras leerme esos libros, que son libros de autores que invierten en empresas y que abogan mucho por la gestión activa, aunque como tú bien has dicho, dicen, a ver, la gestión activa, pues si tienes tiempo y si tienes las ganas y si vas obteniendo resultados, porque lo más fácil es indexarte. Entonces yo vi efectivamente esas ideas y dije, vale, esto de indexarse está bien, me puede dar buenos resultados, pero la inversión activa me suena mejor, es más divertido, al final depende de ti. O sea, dices, joder, que si yo Sí. soy capaz de elegir a la próxima Apple, a la próxima Tesla, pues voy a obtener un 500% de rentabilidad. Es que Tesla, no me acuerdo, pero entre 2019 y 2021 creo que se multiplicó por 8 o por 10. Eso es una barbaridad. O sea, que No, tú la metas verdad. ahí 50.000 euros y te encuentres con medio millón en 2 años,
eso es una barbaridad, ¿sabes? Entonces eso está, y además está ahí, está al alcance de cualquiera que sea capaz de ver esa oportunidad y luego que tenga la suerte de que todo le vaya de cara, ¿no? Entonces, De pues no bueno, vender sobre todo, ¿no? sí, efectivamente, Porque porque te tiene que entrar el vértigo. igual que se vende cuando cae, cuando empiezas a ver y dices, joder, si Uf, ya 50 yo tengo 100.000, vende, ¿sabes? Y te pierdes que sí, se multiplica por 5 más. Eso sí, es un buen apunte, sí, de no solo sí, mantenerlo, sino no venderlo, sí, no exacto, venderlo. exacto. Y total, que yo al final dije, venga, yo siempre he tenido una bastante confianza en mí mismo, he dicho, yo puedo conseguir cosas, vale, pues me estudié mis libros y empecé a analizar empresas, me creé mi Excel, empecé a agrupar, a apuntar datos financieros, saqué el PE, saqué el ratio de crecimiento, de los beneficios, lo comparé, empecé a sacar varios ratios de los dividendos, la deuda, en fin, que me creé ahí mis 10 o 12 campos y con eso pues tenía una especie de fórmula para intentar automatizarlo porque al final yo siempre intento automatizar las cosas y ahorrar tiempo, entonces pues al final metí ahí como 200 o 300 empresas y las ordené por los ratios que yo había decidido en base a los libros estos de Peter Lynch, sobre todo, y de Warren Buffett y Benjamin Graham. Y dije, bueno, pues vamos a ver, estas son las 10 empresas que mejor pinta tienen. Sobre todo analicé empresas de Estados Unidos y también algunas de Reino Unido por aquello de que vivía allí y pues me gustaba. Analicé algunas de España, pero vi la pinta que tenían y dije, aquí yo no invierto. Más cerquero. No, que luego es verdad, también estoy analizando las más grandes, que luego es verdad que si vas un poco a empresas más Sí, pequeñas sí que se encuentran empresas muy interesantes. En todos los sí, mercados se encuentran empresas interesantes. sí. Pero bueno, yo me centré un poco en las más grandes y cuando vi el panorama de España, que lo comparé con Estados Unidos y con Reino Unido, dije, no, aquí no me meto yo. Y nada, pues elegí mis empresas, también mis fondos de gestión activa, algunos que vi que habían batido el índice los últimos 2 3 años y dije, pues a ver si lo siguen batiendo, ¿no? Y de hecho, el 70 al 80% de mi cartera en 2020 estaba invertido, creo que el 50% en acciones que había elegido yo y un 30% en fondos de gestión activa. Y solo un 15, un 20% en fondos indexados, ¿vale? Que los mantuve ahí, que ya los tenía invertidos de antes, de ING, tal, los cambié a la plataforma con comisiones más bajas, pero prácticamente no invertí mucho más. Y fui por mi cuenta. Y claro, pues la cosa fue evolucionando y al principio, pues yo los resultados, la rentabilidad, iba comparando con el S&P 500, lo iba monitorizando todos los meses para ver si me iba bien. Y los primeros meses, pues más o menos me iba bien, de hecho me iba mejor y yo estaba convencido de que mi estrategia funcionaba. Pero claro, vino el COVID, ¿sabes? Pasó un añito y vino el COVID y ahí empezaron a venir bajadas. Y algunas de las empresas que yo había elegido, pues le fue muy mal, ¿sabes? Y yo dije, bueno, no pasa nada, es un par de meses. Pero según fue pasando 2020, ya vi que al final empezó a haber una distancia muy grande entre la gráfica de rentabilidad de mis acciones, los fondos de inversión de gestión activa y el S&P 500, ¿sabes? Y según iban pasando los meses, yo empecé a decir, a ver, es verdad que solo han pasado 2 3 años, esto es poco para analizar, pero yo estoy aquí gastando mucho tiempo y estoy perdiendo dinero en el sentido de que estoy teniendo menos rentabilidad que la que podía obtener con S&P 500, ¿sabes? Y yo era consciente de que había estudios que decían que el 95% de los inversores profesionales obtenían peor rentabilidad que el S&P 500 a 20 años. Decía, a ver, pues a lo mejor soy yo uno de esos, ¿sabes? Entonces, pues no me merece la pena gastar tanto tiempo si además no tengo la certeza de que lo vaya a hacer mejor, ¿sabes? Porque si tú a mí me dices que sí, que si yo gasto mucho esfuerzo y tal, que es muy, muy probable que lo consiga, pero ahí no tenía certeza, yo al final me muevo, tengo una mente muy cuadriculada, me muevo por probabilidades y cuando veo que no tengo esa certeza y que tengo que gastar mucho esfuerzo, digo, yo creo que estoy haciendo el tonto, o sea, cada uno tiene su estilo, a mí empecé a ver que no me merecía la pena y dije, yo estoy aquí para ganar dinero, me voy a indexar, ¿sabes? Entonces en 2020 pues empecé cada vez a pasar mis inversiones a gestión indexada, al S&P 500 y al Nasdaq 100, que era los que yo veía que tenían mejor futuro. Sobre todo bolsa de Estados Unidos, que es la que más he estudiado yo, la que más conozco y en la que más confío para el futuro. Fíjate, Gonzalo, que coincidimos y eso que nosotros hablamos relativamente poco de gestión indexada, que precisamente por eso, oye, quería hablar contigo de gestión pasiva, pero coincidimos mucho en muchas cosas de las que dices. Y de hecho nosotros, aunque es cierto que nosotros hablemos mucho de empresas, muchas veces, sobre todo en el Sanedrín, nos pregunta gente, oye, he invertido en esta empresa, pero ¿cómo la veis? Es que yo no la conozco muy bien. Y fíjate que siempre decimos, oye, de verdad que para invertir en empresas, en acciones, sin saberla, no inviertas. Es que has comentado eso, has comentado otra cosa que también es muy importante. Para tú invertir en acciones tienes que tener conocimiento, ganas de echarle muchas horas y a lo mejor también el coste de oportunidad de renunciar a otras cosas, porque tú dices, lo has comentado, oye, es que a lo mejor bato al índice, que ya de por sí es muy difícil, pero para ello necesito pasarme 3 horas todas las tardes analizando empresas y a lo mejor para conseguir eso, que es
una posibilidad de batir el índice y obtener una rentabilidad del 12 o el 13, cuando el índice a largo plazo me puede dar el 8 o el 9, es decir, un spread del Sí. 4%, desperdiciar todas las horas de mi tarde en vez de estar haciendo deporte, todas esas cosas los inversores lo tienen que poner en una bandeja, en una balanza, quiero decir, perdón, y es muy importante conocerse a sí mismo, ¿no crees? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, lo bonito de del mundo de la inversión es que hay muchas opciones. Entonces, hay muchas Sí, opciones y cada uno, lo bueno es que una vez que empiezas a meterte, pues vas viendo las estrategias. Al principio dices, pues como yo dije, joder, esto de elegir empresas como Warren Buffett es que mola. Es que yo quiero sí, elegir a la próxima Apple, tal. Y empiezas a estudiar empresas y empiezas a decir, venga, que yo la puedo descubrir. Y luego, pues puedes acabar teniendo suerte, te puede ir bien y te quedas con ese camino, como creo que es vuestro caso. O luego puedes acabar diciendo, es que aquí te voy a gastar mucho tiempo, como dices tú, que me parece una muy buena forma de explicarlo, es un coste-oportunidad, porque al sí, final esas 2 o 3 horas que estás dedicándole cada día o esas 10 15 horas que dedicas a la semana es tiempo que no dedicas a otras cosas. Y la gestión pasiva, una vez que ya decides tu estrategia, es que yo le dedico 5 o 10 minutos al mes, ¿vale? Es verdad que yo me meto en los mercados, a mí me gusta ver todos los días cómo van los índices, bicheo un poco cómo van las empresas, porque al final me gusta un poco estar metido en el sí, mundillo, pero lo que es a mi estrategia ya la tengo definida y cambia muy poco. O sea, en los últimos 2 años es que no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, pues todas esas, por ejemplo, 10 o 15 horas a la semana que yo no dedico a analizar empresas, pues ¿qué es lo que decidí hacer yo hace un par de años? Pues dedicarlas, bueno, uno a mi bienestar, pues a pasear a mi perro, por ejemplo, que llegó hace 2 años y desde entonces pues toca pasar bastante tiempo paseándolo todos los días y es una gozada, la verdad, se disfruta mucho. Y también pues a trabajar en generar nuevas fuentes de ingresos, ¿vale? Yo, pues, por ejemplo, todo ese tiempo que fue más o menos cuando dejé de analizar empresas, cuando empecé a montar el blog. Y después de montar el blog, pues ya empecé a enfocarme en la cuenta de Twitter a tope, en la newsletter, ahora tengo una membresía y con eso me está generando bastante dinero. O sea, yo veo que son proyectos que están escalando, ¿sabes? Y ese tiempo es un tiempo que yo necesito para desarrollar los proyectos que si lo empleara en otras cosas, como en analizar empresas, pues no lo tendría o tendría que quitarlo de sacar al perro o de ir al gimnasio o, bueno, de estar con mi novia que me dejaría directamente si no le hiciera nada de caso. Entonces, me pues, suena eso. Me suena, me suena. claro, que al final todos tenemos 24 horas. Si tú trabajas y tienes tus Exacto. proyectos personales y luego quieres analizar empresas, pues de algún lado tienes que sacar el tiempo, ¿sabes? O tienes una mujer o un marido muy comprensivo o aquí algo falla, ¿sabes? O bueno, puedes estar a tu rollo. Aquí todo el mundo puede elegir el tipo de vida que quiere. Pero sí, como te comentaba, es bonito porque hay todo tipo de opciones y tú puedes empezar por una estrategia, a ver que no te conviene ir a otra y a lo mejor te acabas aburriendo de la gestión indexada y vuelves a la gestión activa o incluso sí que una opción que veo para la gente que le guste mucho la adrenalina, porque al final es verdad que invertir en empresas te da, pues, obtener también una gran satisfacción de estar ahí currándote, porque te estás currando, analizando empresas, viendo los balances, te tiras ahí una vez analizando la empresa, inviertes y cuando pasan un par de años y ves que realmente le ha ido muy bien, joder, pues eso te hace sentir muy bien, es un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, pues a gente que le gusta también ese sentimiento y que no quiera perderlo del todo, pues siempre puedes hacer un mix, ¿no? Puedes invertir un 70 o un 80% de tu cartera en gestión indexada, en fondos indexados, y luego un 20% en varias empresas que te gusten, ¿sabes? Y así pues reduces el riesgo de perder dinero, pero aún así pues sigues teniendo ese invertido. Entonces que hay muchas opciones, y es lo bueno, lo Sí, bonito de este mundo, que hay muchas opciones hay para todo muchas el mundo. opciones. Sí, sí, sí. Yo fíjate que uno de los mejores símiles que he visto de esto de la inversión lo tiene mi amigo Quique García Valdecantos, que precisamente él lo que decía es que la inversión era como hacer deporte. Es decir, oye, todo el mundo sabemos que tenemos que hacer deporte, o por lo menos ya eso es importante, pues todo el mundo tiene que invertir. Ahora, hay gente que hacer deporte es caminar, ir al gimnasio y estar a hacer deporte tranquilo. Bueno, oye, pues eso puede ser un símil de la gestión pasiva. Después hay otro que hacen crossfit, deporte, digamos, de más alta intensidad. Bueno, pues eso puede ser la gestión activa. Y después ya está el que hace puenting, el que hace cosas así, que a lo mejor ya puede ser el trading, ¿no? Que a lo mejor ya puede ser oye, que sí, que ese El, deporte está muy bien, pero puede acabar con tu vida, ¿no? Bueno, el oye, trading en pero ahí está. criptomonedas podría ser eso, sí. Exacto, exacto. Pero Mucho también, riesgo. Gonzalo, yo creo que es importante que dejemos claro algo que también yo creo que si no, el espectador que nos esté viendo puede llevarse una falsa sensación. La gestión pasiva es pasiva, pero no quiere decir que sea fácil, ni que no tengas que estar atento a ellas, ni que sea simple. Es decir, hay muchos tipos de gestión pasiva, hay muchas maneras de enfocarse a ella.
es cierto que tú dices que le dedicas poco, pero bueno, entre comillas, porque al final es que tú, por el simple hecho de estar siempre en Twitter, en el mundo financiero, Claro. tienes también un perfil, ¿no? Así un conocimiento. Entonces, para ti, la gestión pasiva, ¿cuántos tipos de gestión pasiva hay? ¿O qué tipos? ¿O qué grandes bloques? ¿Cómo estructurarías la gestión pasiva para que tampoco se lleve el espectador una falsa opinión de que, bueno, esto es que, entre comillas, lo puede hacer casi cualquiera? Que sí, pero tienes que tener unos conocimientos también para hacerlo. Claro, sí, es verdad que a lo mejor no, como dices tú, da una falsa impresión o no lo hemos explicado todavía del todo bien. Y efectivamente la gestión pasiva es cómoda, pero una vez que ya has adquirido los conocimientos y la has implementado, pero claro, hasta llegar ahí pues tienes que pasar por un proceso y tienes que gastar cierto tiempo. Me explico. Obviamente yo para llegar a la estrategia que tengo hoy, pues he pasado varios años, he dado tumbos por acciones, por fondos de gestión activa que no me han ido bien, he monitorizado el índice, he estudiado el índice S&P 500 al detalle, vamos, los 150 años de historia que tiene me los he bebido, me he sacado los datos, me he sacado gráficas de cuánto la rentabilidad media, cuánto ha sido la máxima subida que ha tenido, la máxima bajada, en función de cómo eran los beneficios de las empresas, cuándo es más probable que suba o que baje. Al final tú puedes analizar mucho los índices y puedes hacerte una buena idea de qué es lo que esperas que ocurra en el futuro. Entonces, solo una vez que ya obtienes una gran información, pues en mi caso de la bolsa de Estados Unidos, que es el S&P 500 o el Nasdaq 100, que podemos hablar ahora, pues una vez que ya sí que has obtenido una gran información de lo que ha pasado en el pasado, de cómo funciona ese índice, porque al final el índice S&P 500, vamos a explicarlo un poco en qué consiste, estas son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces tú cuando inviertes en el S&P 500 estás invirtiendo en las 500 empresas a la vez. Tú puedes invertir 100 euros y se invierten en esas 500 empresas. ¿Vale? Entonces, pues si a las 500 empresas pasados 3 años les ha ido bien, en conjunto puede que a 400 hayan subido, 50 han desaparecido y otras 50 pues han bajado. Pero en global, todas han subido, pues yo qué sé, un 30% en estos 2 años, pues tú has ganado en global un 30% de dinero, ¿vale? Entonces, pues lo que te permite la gestión pasiva es invertir como en una economía entera o en un gran parte de la economía, en un gran parte de sector, en varios sectores, porque al final el S&P 500 tiene todos los principales sectores de la economía de Estados Unidos. Entonces, pues es una forma fácil de invertir. Una vez que ya dices, venga, pues yo quiero invertir las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues ya está, una vez que lo has decidido, ya te pones a invertir y ya es tan fácil como pues hacer una transferencia periódica todos los meses si tú lo que quieres es invertir todos los meses. Pero efectivamente, como has dicho tú, hay variantes porque tú puedes decir, vale, yo quiero invertir en la economía de Estados Unidos, pero creo que ahora está sobrevalorado porque desde el COVID, pues las empresas tecnológicas han subido mucho, se está esperando que los beneficios, que si el PI está, no sé si está en 25, está por encima de la media histórica, que es el 16, voy a esperar a que baje. Entonces, al final, se puede hacer gestión activa dentro de la gestión pasiva. Es que Eso hay es. muchos tipos de estrategias que se pueden hacer. Y tú puedes decir, hay gente que, por ejemplo, lo que hago yo todos los meses, yo voy ahorrando y todos los meses yo invierto en el S&P 500, ¿vale? A mí pues me da igual que el S&P 500 esté en 4.800, como estaba hace un par de años, creo, cuando llegó al máximo, un año y medio, o que está ahora en 4.500, creo que es, 4.400 que ha bajado. Yo invierto todos los meses, ¿que ha bajado? Bueno, pues mejor porque compro más. ¿Qué ha subido? Pues mejor porque mi cartera vale más, ¿vale? Al final yo voy invirtiendo todos los meses. Pero hay gente, de hecho mi membresía, que me dicen, entonces es que está muy bien, pero es que a mí ahora me parece que está un poco inflado, voy a esperar a que baje. Y digo, bueno, pues es una opción válida, ¿vale? Yo también pues digo, mira, hay estudios que demuestran que si tú te dedicas a esperar el mejor momento de entrada, pues es más probable que obtengas una peor rentabilidad, ¿vale? O sea, yo al final lo bueno es que hay, cuando te puedes a bucear, hay estudios de todo tipo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, las probabilidades pueden jugar en tu contra, pero oye, que es una opción válida como otra cualquiera, ¿sabes? Y al final, si tú documentas y tú esperas al momento adecuado, pues puedes obtener una buena rentabilidad. Entonces, efectivamente, la gestión pasiva suena como que no hay nada que hacer, y sí, según tu tipo de estrategia, pues no hay nada que hacer. Pero para llegar a ese no hay nada que hacer, primero tienes que haber hecho una buena formación y saber lo que estás haciendo. Porque creo que lo has comentado tú antes. En esto de la inversión, si te dicen, oye, ¿qué os parece esta empresa? Acabo de invertir, pero no tengo muy claro lo que hace. Vamos a ver. Eso es una red flag de libro. O sea, siempre da igual que sea una empresa, un fondo indexado, una criptomoneda, lo que sea. Tú tienes que saber dónde estás invirtiendo y por qué. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué esperas tú ganar dinero y cómo? ¿Sabes? O sea, si yo invierto en Apple, yo espero ganar dinero porque espero que dentro de 5 años, pues cada vez esta empresa venda más iPhones, venda más iPads, haya sacado unas líneas de negocio y sus beneficios en vez de ser X, sean 3X o 2X, ¿vale? Y su acción en vez de valer $100 o 150, pues valga 300. Pero si tú no entiendes en lo que hay detrás de tu inversión, pues te arriesgas
a que la cosa vaya mal. Y cuando vaya mal, no vas a saber si es que está habiendo un pánico y los inversores están vendiendo por error o bueno, porque están exagerando y tú aguantas, o porque realmente es que están vendiendo porque la empresa tiene mala pinta y tú también deberías vender. Ujú. Gonzalo, dentro de esto que estamos hablando de los tipos de gestión pasiva que hay, has comentado el Standard Poor's, el Nasdaq. Al final, para aquel seguidor que esté empezando, es que realmente puede invertir también en el MSCI World y también a lo mejor he escuchado hablar de los robo-advisors. Tú al final, la palabra no es recomendaría, intentamos no decir recomendaría porque esto de la inversión, yo lo que Sí. sí le recomiendo a todo el mundo es lo que tú estás diciendo, primero que se forme, ¿no? Pero ¿qué le tendrías que decir? Es decir, SP500 piensas que es el mejor, el MSCI World, los robo-advisors que se están poniendo muy de moda dentro de la gestión pasiva y llamémosle simplifican tu perfil, porque lo que hacen es, bueno, te modulan y ya te sacan un perfil conservador, moderado y tal, y tú lo que haces realmente es una gestión pasiva solamente con el robo-advisor y él se supone, las personas que están detrás, que van distribuyendo ese dinero en fondos también a su vez indexados. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a este inversor, por ejemplo, que dice, oye, pues a mí el tema del robo-advisor me puede interesar? Pues a ver, yo si alguien está empezando, pues le diría lo que hemos comentado, que intente formarse, que lea, pues en Twitter, que vea vídeos de YouTube, canales como el vuestro, que lea newsletters, como la mía, por supuesto, pero además, si puede, que lea algunos libros, ¿vale? Luego podemos hablar de qué libros, pero sí, formarse es fundamental. Y efectivamente, aparte de formarse, puede sonar contradictorio, pero hay una cosa que no te la da la formación, que es la experiencia, ¿vale? Tú puedes aprender Exacto. muchas cosas en libros, pero hasta que no empieces a invertir y empiezas a darte leches y empiezas a ver sobre todo cómo te sientes, porque una cosa es decir, vale, esto es lo que tengo yo que hacer, y otra cosa es invertir 1.000 euros en el SP500 y ver que medio año después o 3 meses después, como ocurrió en el COVID, que en 6 semanas bajó un 35%. Entonces tú tenías ahí 10.000 euros y de repente 6 semanas después tenías 6.500. Si tú acabas de empezar a invertir y no tienes muy claro qué estás haciendo, ves esa bajada, no sabes que históricamente siempre después de las bajadas hay grandes subidas y que es muy probable que la bolsa recupere, no sabes todas esas cosas, tú te asustas, vendes, dices que la bolsa es una mierda y no vuelves a invertir en tu vida. Entonces, pues lo primero es formarse, pero también, claro, hay que empezar a invertir para ganar experiencia, idealmente poco a poco. Y lo que tú has comentado, los robo-advisors, a mí me parecen una forma excelente de invertir. De hecho, es una herramienta que hace 5 o 6 años no existía, al menos en España, desde luego. Yo cuando empecé en Inglaterra tampoco la conocía, creo que ha surgido hace menos. Y me parece muy bien, sobre todo porque al final el robo-advisor es una gestión pasiva, como tú has dicho, simplificada, porque lo que hace es, ellos tienen unas carteras prefabricadas con fondos indexados a las principales economías del mundo, no solo a Estados Unidos, como tú has dicho, sino ya a otras empresas, a otros países, el MSCI World, a países europeos, a países emergentes, que si China, que si India, al final Japón. Reparten un poco, invierten en Australia, un poco en todos los países del mundo y no solo también invierten en empresas, sino también en renta fija, en deuda de gobiernos europeos, de Estados Unidos, para reducir un poco el riesgo. Entonces, lo que hace los robo-advisors es, bueno, te hacen una serie de preguntas para averiguar tu perfil de inversor, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué significa tu perfil de inversor? Pues el tipo de tolerancia al riesgo que tú tienes, lo que estábamos diciendo antes. Si tú los fines de El semana umbral del disfrutas, sueño. efectivamente, el umbral del sueño, ¿sabes? A mí me gusta, de hecho, yo suelo poner el ejemplo que has puesto tú, ¿sabes? Si tú los fines de semana te los imaginas yéndote por ahí a tirarte en paracaídas o en puenting, como has hecho tú, o te quedas en casa viendo una película de Netflix, ¿sabes? Podría ser un símil de nivel de riesgo alto y nivel de riesgo bajo, pero sí es un poco Exacto. para ver la volatilidad y el riesgo que tú estás dispuesto a aceptar y también el horizonte temporal. No es lo mismo alguien que tenga 20 años y diga, mira, yo tengo estos 10.000 euros y no los quiero tocar en 40 años o en 20 años. Que alguien que diga, es que me quedan 5 años para jubilarme, no me puedo permitir que la bolsa baje un 50% justo cuando me quede un año para jubilarme. Entonces, al final, en función de las circunstancias, los esos te ajustan el riesgo de la cartera y la volatilidad. Pero para empezar, es que están muy, muy bien porque tú no tienes ni que saber los fondos en los que inviertes, ni el nivel de riesgo, ni nada, porque ellos ajustan tu nivel de riesgo en función de las respuestas que te dan. Te hacen un cuestionario, no es que sean magos, ¿vale? Ellos no saben lo que te conviene, te hacen unas preguntas y en función de tus respuestas, pues ellos ya saben lo que te conviene, ¿vale? El tipo de cartera que te conviene. Y es una buena forma de empezar a invertir en bolsa, a ganar un poco de dinero en la bolsa, a ver cómo funciona, reduciendo el riesgo mucho, ¿sabes? Y de hecho, en la evolución natural, bueno, hay mucha gente que se queda ahí porque además es muy sencillo. Tú
les mandas dinero todos los meses, 500 euros, 1000 euros, 100, lo que tengas, y ellos lo van invirtiendo automáticamente, no tienes más que hacer una transferencia automática. Pero si ya te va picando la curiosidad y quieres aprender un poco más, pues ya puedes empezar a decir, a ver, ¿dónde está invirtiendo el RoboAdvisor? ¿En qué tipo de índices? Y estos índices, ¿por qué están formados? Y oye, vale, está invirtiendo en Europa, en Estados Unidos, en India, en China y en Australia. ¿Y qué tal si a lo mejor yo quiero invertir solo en Estados Unidos porque la rentabilidad de los últimos 100 años ha sido mayor? Pero al final puedes ir haciéndote estas preguntas mientras ya estás invirtiendo y ya estás ganando experiencia y puedes ver cómo sube, cómo baja, cómo cuando pasa una crisis como el COVID o como la de la inflación, también los tipos de interés, vas viendo cómo te sientes y te vas habituando, porque es que el corazón también se tiene que hacer a esto de la inversión. O sea, cuando tú ves que tu cartera baja un 10, un 20% en unas semanas, pues al principio no es fácil de digerir. Entonces, pues todo eso te tienes que ir acostumbrando. Fíjate, estoy súper de acuerdo con eso que dices de lo importante que es la formación, la teoría, conocer todo, pero es cierto que esto es como conducir, ¿no? Tú puedes teóricamente mucho, mucho, pero después te tienes que poner en el volante, ¿no? Y hay mucha gente que teóricamente lo asume y después cuando invierte, es que efectivamente el estómago no hay gente que se tiene también que acostumbrar. No es que no lo aguante, que hay gente que no lo aguanta, pero sobre todo Sí. tiene un proceso de aclimatación. Estabas hablando precisamente, Gonzalo, de un poco el proceso natural que puede haber con los robo-advisors, de precisamente analizar en qué índices invierte y ya tú ir a lo mejor haciéndolo tú conforme vas cogiendo ese rodaje y ese estómago que decíamos. Pero también a lo mejor el seguidor que esté empezando puede decir, bueno, esto es la gestión pasiva, pero después de la gestión pasiva, la gestión activa ya, ¿en qué consiste como tal? ¿Tengo que obligatoriamente ir haciendo ese camino y después de pasar de la gestión pasiva, ya el siguiente paso ser la gestión activa? Tú en tu caso te has enfocado en la gestión pasiva, pero bueno, una gestión pasiva que también has dicho que haces cierta actividad. Pero ¿cómo le definirías al seguidor que esté empezando, que ya tenga claro lo que es la gestión pasiva, por contra, qué es la gestión activa? A ver, Y ¿cómo sobre definiría todo, lo que es la gestión activa? qué diferencias ves tú, sobre todo, para Sí. aquel que quiera abordar ambas y decir en cuál me ubico? Vale. Sí, a ver, yo creo que, bueno, es una... Bueno, primero voy a hablar de diferencias y luego ya doy mi opinión. Por las diferencias, la gestión pasiva, que es lo que hemos hablado bastante, consiste en invertir en un índice, en un mercado, en todo el mercado a la vez. El S&P 500, pues en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El MSCI Europe, pues en las 423 creo que son empresas más grandes de 15 países de Europa. Al final es invertir pues una región geográfica o en un sector concreto. Hay todo, una vez que te metes, hay todo tipo de índices, hay todo tipo de sectores. Puedes invertir en sectores específicos, que sea el sector automovilístico de Estados Unidos o el sector tecnológico de Europa. Hoy en día la gestión pasiva evoluciona muchísimo y hay todo tipo de índices, pero no, por simplificar, pues tú la gestión pasiva inviertes en muchas empresas a la vez, en todas las empresas de un país, de un sector o incluso de un continente como Europa. Y en contraposición, en la gestión activa, bueno, lo que no he dicho es que la gestión pasiva tú al final te conformas, por así decirlo, con obtener la misma rentabilidad que el mercado. Tú dices, bueno, yo voy a obtener la misma rentabilidad que obtengan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o las 400 empresas más grandes de Europa. Con obtener esa rentabilidad, yo me conformo, me parece bien. Y en la gestión activa dices, a ver, yo no me conformo con obtener la misma rentabilidad que la del mercado, yo creo que puedo obtener más y para ello pues voy a intentar estudiar a las empresas que hay, pues en Estados Unidos, por ejemplo, en el sector tecnológico, voy a estudiar a Google, a Amazon, a Tesla y a todas las empresas que hay por ahí, que hay muchas y muy buenas. Y quiero averiguar cuáles son las que tienen el mayor potencial de futuro. Bueno, he nombrado las que son más grandes, pero también hay empresas que ahora están empezando que son las que tienen el mayor potencial de crecimiento. Las que he nombrado son las que todos conocemos y ya llevan muchos años pegando fuerte. Es más difícil que crezcan mucho, que aún así siguen creciendo, pero es más difícil que hagan un por 5 o por 10, como hizo Tesla hace unos años. Entonces, pues la gestión activa es más dedicarte a estudiar a empresa, analizarla, analizar sus cuentas, el modelo de negocio, en qué consiste, cómo gana dinero la empresa, cómo son sus competidores, ¿vale? Qué tipo de competencia tiene y si la competencia lo está haciendo mejor o ellos lo están haciendo mejor, si tienen algún tipo de ventaja comparativa que les diferencie la competencia y haga que cada vez puedan diferenciarse más y aumentar sus beneficios, qué tipo de escalabilidad tienen, si pueden cada vez aumentar los beneficios o si ya han llegado a un techo, por ejemplo, un sector que lleva bastantes años estancado es el sector de los operadores de telecomunicaciones, ¿vale? Telefónica, Orange, Vodafone, yo lo conozco muy bien, es donde trabajo yo, bueno, la verdad que me parecen empresas que las que se hacen las cosas bastante bien, pero aún así
siempre se pueden hacer mejor, por supuesto, pero se hacen bastante bien. Yo las conozco de dentro, he trabajado en varias, pero aún así su cotización en bolsa en los últimos 15 años no ha crecido. De hecho, ha hundido bastante, si miras la gráfica, sobre todo Telefónica y Vodafone. En fin, en todas han bajado bastante. No es algunas que lo han hecho muy, muy bien en algunos países, el resto casi todas han bajado. ¿Por qué? Porque son mercados muy, muy competidos, porque los operadores virtuales y las regulaciones que hay hacen que tengan que estén obligados a prestarle su red a operadores virtuales que ofrecen los servicios a un precio muy, muy económico. Entonces, los operadores grandes también tienen que competir por precio. Mantener estas infraestructuras cuesta mucho dinero y es muy difícil que ellos sigan tanto ganando cuota de mercado como aumentando su margen de beneficios. Entonces, pues son ejemplos de buenas empresas que tampoco pueden crecer más y donde el inversor, pues es difícil que gane mucho dinero. Entonces, pues al final tienes que conocer el sector, tienes que conocer la empresa, tienes que hacer un gran estudio y decir, bueno, pues yo creo que esta empresa puede ser la próxima Apple o tiene una gran probabilidad de aumentar sus beneficios y voy a invertir 1.000 euros. En vez de invertir 1.000 euros en S&P 500, en 500 empresas las voy a invertir en una, en esta, que es la que yo creo que le va a ir mejor los siguientes 5 años. Entonces, pues tienes la posibilidad de que en vez de crecer, la rentabilidad media del S&P 500 en los últimos 100 años ha sido un 10% anualizado, ¿vale? Pues que eso significa que en 7 años se habría duplicado. Si siempre se tuviera un 10%, que no es lo que ocurre, pero bueno, haciendo una simulación teórica, en 7 años con el S&P 500 se supone que podrías duplicar tu dinero. Pues dices, bueno, pues si invierto en esta empresa X, a lo mejor en vez de en 7 años, en vez de haberlo duplicado, en vez de 1.000 tener 2.000, pues a lo mejor tengo 5.000, porque la empresa se ha comido el mercado y ahí su valor se ha multiplicado por 5. ¿Vale? Pues tienes esa aliciente, esa motivación y esa posibilidad. Pero claro, también puede irle peor, puede que te equivoques en algo, puede que haya algo disruptivo que tú no has. Simplemente que no te equivoques, pero que surja una empresa que no estaba cuando tú la has analizado y que no pensabas que podía surgir, lo haga todo mejor y simplemente a tu empresa pues no le vaya tan bien como tú esperabas que le fuera. Entonces son los riesgos y las ventajas, por así decirlo. Las pros y los contras. Sí. Gonzalo, nos estabas hablando bueno, al final yo creo que también todos los que intentamos promover la educación financiera, uno de los valores que más aportamos es también que el seguidor vea en la otra persona, ¿no? Las equivocaciones en la experiencia de otro, ¿no? Que eso es lo mejor, ¿no? Aprender de los errores, pero los errores del otro. Entonces, claro, eso es fantástico. A mí, lo de aprender de los errores está muy bien, pero si aprende encima del error del otro, oye, fantástico. Vamos a hablar de cuál crees que en tu experiencia han sido tus mayores aciertos en la inversión y tus mayores errores. No sé por cuál quieres empezar. Empezamos Pues yo por el prefiero que. empezar por los errores porque además Venga, creo que te marcan más. Creo que en esta vida, no sé por qué, pero al menos a mí, las experiencias así negativas se te quedan más arraigadas. sobre todo si Y aprende. vamos, Importante aprender de ellos. sobre todo si aprendes, sí. Al final, lo importante es aprender en esta vida, vamos, en la inversión y en todo, Sí, siempre cuando tengas un gran revés, lo importante es decir, bueno, ¿y esto por qué me ha ocurrido? ¿Y qué puedo sacar yo qué lección saco de eso. esto? ¿Sabes? Porque al final de todo se puede aprender. Y aquí nadie nace sabido de casa, a ninguno nos han enseñado todo, e incluso aunque te den una buena educación financiera, siempre te faltará por saber algo. O sea que no pasa nada en equivocarse, lo importante siempre es aprender y seguir progresando, que así es como nos irá a todos mejor. Y yo, pues, sí que tengo a ver, errores he cometido muchos, ya he comentado varios, y aquí, vamos, que tire la primera piedra que esté libre de errores en la inversión, errores hemos Ya cometido ves. muchos. Pero uno que me dolió especialmente fue lo que he comentado antes, que efectivamente en 2019 tenía el 80% de mi cartera en acciones y en fondos indexados, en fondos de gestión activa, muy poco en fondos indexados, y en 2020 con el COVID ya empecé a ver que la rentabilidad era peor que la S&P 500, por lo que al final de 2020, principio de 2021, empecé a pasar mi cartera y cada vez a vender mis acciones, a vender los fondos de gestión activa y a pasarlo a fondos indexados. Pero hubo un fondo de inversión de gestión activa que lo había hecho espectacularmente bien entre marzo de 2020, desde justo el bottom, la parte más baja del S&P 500 del 23 de marzo, que fue cuando el S&P 500 tocó fondo del coronavirus y a partir de ahí empezó a subir, que se llama el Bailey Gifford American, que es un fondo que invierte en empresas de alto crecimiento, empresas como Zoom, como Shopify, que con la pandemia pues habían visto muy beneficiadas, Tesla también, y que prácticamente desde marzo de 2020 a marzo de 2021, en un año, que además lo miro esta mañana porque quería hablar de ello, subió 190%, o sea, se multiplicó por Guau. 3. Si todavía tenías 10.000 euros, pues en un año después tenías 30.000, ¿vale? Es verdad que la bolsa subió ahí mucho, pero lo he mirado también, el S&P 500 subió un 70%,
¿vale? O sea, para que te das cuenta que casi subió el triple en ese año, ¿vale? Entonces, claro, yo estaba pasando mis fondos y mis acciones a la gestión indexada, pero cuando vi a este fondo dije, no, este fondo no, este fondo lo dejo, que este gestor sabe lo que se hace y cada año va a triplicar la rentabilidad de SP500, ¿sabes? Obviamente eso era lo que yo pensaba en ese momento, digo, este tío sí que sabe. Pero claro, una de las cosas que además yo había leído, pero no le di importancia, es que cuando un fondo de gestión activa normalmente lo hace mucho mejor que el mercado, también es porque está asumiendo unos riesgos extraordinarios y puede que a esas empresas les haya ido muy bien, pero también cuando venga un revés, a esas empresas les puede ir muy mal. Entonces, a los fondos a los que le va especialmente bien durante unos años, luego también tiende a irles especialmente mal los siguientes años. Y fue exactamente lo que ocurrió, ¿vale? Yo ese fondo lo mantuve, de hecho fui invirtiendo durante todo 2020, entonces no tuve una rentabilidad de 190, sino sobre rentabilidad ponderada por tiempo sí, pero rentabilidad ponderada por dinero pues tenía como un 100%. O sea, yo había metido durante ese año 10.000 euros y tenía 20.000, que estaba muy bien. Y claro, cuando llegó eso, de repente, ya a partir de marzo de 2020, ya no, de 2021 no subió más y ya luego empezaba a venir la inflación, los cantos de sirena, los tipos de interés y lo que es desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022, el fondo se hundió, ¿vale? Las empresas de alto crecimiento, concretamente las que había invertido el fondo, se hundió y bajó un 60%, ¿vale? Y yo ahí no invertí más. Entonces yo me encontré con que pasé de haber duplicado mi dinero a que en vez de 10.000 pasé a 20.000 y en 6 meses de 20.000 pasé a 8.500, más o menos. Entonces, al final, había perdido dinero, ¿sabes? O sea, yo había sido capaz de triplicar la rentabilidad invertida, lo que había triplicado, y había acabado perdiendo dinero. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, el SP500 en ese periodo no había bajado tanto, ni muchísimo menos. O sea, si hubiera metido en el SP500, habría tenido bastante más dinero. No solo no habría perdido, sino que habría ganado. Entonces, claro, ya cuando vi eso dije, mira, ya he aprendido mi lección. Yo ya, sobre todo de que cuando algo sube mucho, pues también tienes que intentar entender por qué, ¿sabes? Si las empresas que había detrás. Porque yo incluso, aunque sabía que esas empresas eran arriesgadas, dije, bueno, tampoco me paré a analizar sus múltiplos y cómo de arriesgado era que yo invirtiera en ellas. Dije, bueno, el gestor al final delegaba a mí, aunque yo tenía mis conocimientos, digo, bueno, el gestor sabe más que yo, pues yo delego en el gestor que lo está haciendo muy bien y también ya había muchos años que lo había hecho muy bien, pero ese año pues le fue muy mal, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues si tú le das otros 5 años o 10 años, a lo mejor vuelve a batir al índice como lo había hecho en el pasado, pero dije, de nuevo dije, no me merece la pena esa incertidumbre de saber si no lo voy a batir o no, estar pagando comisiones, porque al final la gestión activa, cuando tú inviertes en un fondo, pues pagas comisiones mayores que si Más altas. 0,5% o un 1% al año tienes que pagar al gestor y a los analistas para que hagan su trabajo. Aquí la gente no trabaja gratis, es normal, ellos hacen un trabajo, tienen que cobrar por ello. Entonces, pues pagar más comisiones y ante la incertidumbre no saber si puedes batirlo, dije, yo me paso al SP500. Pero sí se me quedó esa espina de decir, porque cuando había subido tanto, me lo planteé y dije, ¿y si lo muevo ahora? Y dije, no, que este sabe lo que hace y va a seguir aumentando. Y luego no. Eso me pasó a No mí fue así. con una de las acciones que seguro llevaba ese fondo y tuve esta suerte, que fue con Teladoc, que Teladoc igual, Teladoc, oye, llega la pandemia, nos encerramos todo en casa, la idea de negocio es magnífica, teleasistencia, telemedicina desde tu casa, bueno, pues empezó a subir y yo llegó un momento en que había más que duplicado y al final vendí casi empatando y menos mal, si no ahora hubiera perdido el 90%. Y eso es lo que tú dices, es lo que tú dices. Al final esos sobrerendimientos también los tienes que entender y porque muchas veces si no se puede dar la vuelta a la moneda. Sí, sí. Bueno, Sí, y totalmente. aciertos habrás tenido también, ¿no? A ver, aciertos. A mí me gusta mucho una historia que no es tanto un acierto, bueno, es un acierto, pero es un acierto de chiripa, que es, pues yo tenía estas empresas que he contado, que yo invertía en varias empresas y en 2020-2021 las fui pasando a fondos indexados. Y algunas que yo las analizaba y decía, estas empresas, pues más o menos un buen momento para venderlas, pero otras decía, yo creo que están infravaloradas, voy a esperar un poco, ¿vale? El caso de Google y Facebook, joder, que habían bajado mucho con todo el bajón de las tecnológicas, dije, bueno, yo aquí voy a esperar un poco, que yo creo que estas son empresas de futuro, van bien, otras no. Y luego tenía una que era una del sector de la salud, Biogen, ¿vale? Que Mm. son empresas que son de la biomedicina y que dependen mucho de sacar medicamentos que realmente tengan aplicabilidad para el futuro. Y yo veía que los múltiplos tenían buena pinta y que la empresa estaba aumentando sus beneficios, pero que el precio de la acción no subía, ¿vale? De hecho, yo la había comprado como a 300, 280, había subido a 330, había bajado a 150, no entendía. Yo pensaba que eso tenía que subir, pero claro, los inversores no veían claro porque no veían que su modelo de negocio fuera a obtener más beneficios. Yo estaba ahí esperando y dije, bueno, voy a esperar a ver si esta sube en algún momento y cuando suba, pues venderé.
Y de repente una tarde, pues un amigo, de hecho el mismo amigo este de Londres que empezó a invertir, que los dos invertimos y nos vamos mandando noticias, de repente me dijo, me envió por WhatsApp una foto de la cotización de Biogen que haya pasado de costar 250 a 430, ¿sabes? Había aumentado, no sé, un 60 o un 70%, una barbaridad, ¿sabes? Y yo lo vi y dije, ostras, y busqué y efectivamente pues había uno de los medicamentos que llevaban varios meses, incluso años, detrás, que era sobre el Alzheimer, que no hay casi medicamentos que funcionen en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, pues había logrado como una preaprobación, ¿vale? Del Consejo de Sanidad de Estados Unidos. Y entonces, pues eso tenía muy buena pinta porque si finalmente se aprobaba, pues iba a significar unos ingresos brutales para la empresa. Entonces yo vi esa subida y dije, ya está. O sea, yo no me paré a pensar, esto puede ser el comienzo de que la empresa empiece a subir a 400, 450, 500. Dije, no, no. O sea, yo llevaba esperando un tiempo a vender, el momento es ahora, ¿sabes? Entonces yo cogí, de hecho ese día vi que había subido hasta 430, lo típico que hay una buena noticia, sube muchísimo y luego empieza a corregir. Y ya estaba por 400. Y ni siquiera dije, no, no, voy a esperar a ver si llega a 230 otra vez. No, dije, ya está, vendí, ¿vale? Corté ahí, vendí, me fui súper contento con mi ganancia, le di las gracias a mi amigo, que siempre se lo digo que la mejor inversión que he hecho ha sido gracias a él, porque yo no lo miro todos los días y sobre todo miro los índices, pero no miro las empresas que yo tenía todos los días, las miraba una vez a la semana y me habría perdido esa gran subida. Entonces yo vendí. Y lo que sí que sigo viendo es su evolución. Y conforme han ido pasando, que han pasado 2 años, pues la cotización empezó a bajar, a bajar, a bajar, porque al final el medicamento no tuvo tanto éxito ni tanto impacto como se esperaba y ahora está otra vez en los $250, no, lo tienes que lo miré, que tenía hace 2 años cuando justo antes de que yo ocurriera esa noticia lo vendiera y siempre digo, joder, ese ha sido el mayor acierto, pero de chiripas, hubo una subida y dije, ya está, ¿sabes? Yo aquí vendo y te demuestra cómo también la suerte también juega un papel fundamental en este tipo de decisiones, ¿sabes? Esa siempre es una historia que me gusta, un gran acierto que me gusta contar y luego otro acierto que sí que creo que tiene un poco más de mérito de base es empezar a invertir. O sea, yo creo que es fundamental empezar a invertir y cuanto antes. O sea, lanzarte a invertir, aunque sea poco dinero, porque obviamente no voy a decir si no tienes ni idea, no te voy a decir que metas todo tu dinero, pero sí que pues 100 euros, 50 euros, 1000 euros, que no le van a cambiar la vida a nadie, empezar a invertir. Porque una vez que empiezas a invertir, ya empiezas a ver cómo funciona, te pica el gusanillo y empiezas a aprender y ahí acabas decidiendo tu estrategia. Y yo si no hubiera empezado a invertir por allá por 2015, aunque fuera sin tener ni idea, pues no habría llegado donde estoy hoy, ¿sabes? Porque es que nadie a mi alrededor, de verdad, nadie a mi alrededor invierte. Bueno, ahora mucha gente a mi alrededor invierte, mi Sí. familia, amigos, pero porque yo les he ido comiendo la cabeza, ¿sabes? Entonces, Ha sido al revés. de tanto escucharme ya, soy un tío muy pesado y algunos han acabado invirtiendo, o sea, ya saben que me dedico a esto, saben que tengo mi newsletter, mi Twitter, al final, pues, saben que me saqué mi título de asesor financiero, que tengo 200 conocimientos y cuando ya tienen un dinero, al final tengo amigos ingenieros, pues ya también tienen unos trabajos, tienen unos ahorros, dicen, oye, ¿qué hago yo con esto? Tal, que no me voy a comprar una casa en 10 años, tal. Digo, bueno, pues mira, inviértelo aquí, inviértelo allí. Al final la gente acaba, según va pasando los años, acaba teniendo un patrimonio y me van preguntando, y algunos, pues como soy muy pesado, les digo, el SP500, el SP500, el Nasdaq, tal, invierte regularmente. Y ya pues han acabado invirtiendo. Pero efectivamente, eso a mí también es una cosa que me alegra y me enorgullece ver cómo mi novia, por ejemplo, que cuando yo le conté, bueno, mi mujer, de hecho, ya no es mi novia, cuando empezamos a salir hace 6 años y le conté mis historias de la bolsa y tal, pues me dijo que estaba loco y de hecho me dijo que tenía un familiar que había sufrido ludopatía y que le daba miedo que yo acabara por el mismo camino, ¿sabes? Y yo le dije, mira, no, que yo no enfoco esto de esa forma, ¿sabes? Que no es una adicción, que yo lo hago todo controlado, lo mido, pero claro, tú puedes decir eso y ella no tiene por qué creerte. También los ludópatas también dicen que yo controlo. Sí, Y sí, luego, sí, sí. fueron pasando los años, de hecho, mi mujer lleva ya 3 años invirtiendo, ¿sabes? Invierte en un fondo indexado S&P 500, todos los meses mete una cantidad y ya está, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que más orgulloso me hace, ver que al final pues acabas convenciendo, impactando un poco a la gente de tu alrededor, por así decirlo. Sí, eso es cierto que muchas veces vemos la evolución en los demás, cómo se van haciendo permeable en el buen sentido de la palabra. Yo, por ejemplo, lo veo con familiares, lo veo con mi padre, con una persona mayor, como antes, al principio, se ponía nerviosísimo con que su cartera de fondos bajara 100 euros y ahora baja 4 o 5 mil euros y al revés. Me dices, oye, Antonio, pues tengo algo de liquidez, podríamos aprovechar que ahora que han bajado. Tú dices, oye, ¿cómo al final el mensaje va calando Sí, precisamente totalmente. de lo bueno que es la inversión? Sí, sí, ahí coincido que eso es una satisfacción. Oye, Gonzalo, estamos Totalmente. enfilando la renta final de la entrevista. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien y siempre nos Yo también. gusta cuando vienen los invitados por primera vez, también que nos den un barniz
de libros, ¿no? Ya nos has contado libros que leíste en su día cuando no sabías nada, pero no sé, aparte de eso que has nombrado, ¿cuál recomendarías a los seguidores? O inclusive una pregunta que también me gusta mucho hacer, ¿cuál es el que más te marcó, no? Yo pongo siempre el ejemplo de que a veces el que más te marca no es el mejor. Yo tengo un amigo con el que también comparto cosas de inversión que fíjate que siempre me dice que él le cambió su forma de invertir leer el libro de Paco García Paramés de Cobas, el libro que escribió cuando Sí. estaba precisamente en el periodo de no competencia. Creo que invertir la vida de un inversor en valor, algo así creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Después ha leído muchos y dice, oye, pues los hay mejores, ¿no? Pero es cierto que en ese momento que estaba un poco indeciso sobre qué camino tomar, él siempre me cuenta que le encantó, ¿no? Le marcó, ¿no? No sé, en tu caso, ¿qué libro le podrías recomendar a los seguidores que digo, oye, me ha gustado mucho lo que ha contado Gonzalo de inversión fundamental, de sensata, inversión indexada, gestión pasiva, ir aportando poco a poco? Y también ese, el que te marcó, el que tú destacarías que te impactó en Vale. tu vida. Vale, pues me alegra que me hayas preguntado los dos porque sí que es verdad que hay uno que más me marcó y otro que sería el que más recomendaría yo, porque como tú bien has dicho, te puede marcar uno que luego no tiene por qué ser Claro. el mejor. Y yo el que recomendaría, el primero, el que más me creo que es el mejor, sobre todo para si estás empezando, si no tienes muy claro de lo que va la bolsa o cómo empezar a invertir, te da miedo. A mí hay muchos suscriptores de la membresía que me dicen, joder, pues muchas gracias por todo esto, porque ahora sí que ya tengo claro cómo invertir y por qué. Ahora, antes tenía miedo porque no sabía lo que estaba haciendo. Al final, si tú no sabes dónde estás invirtiendo, sientes mucha inseguridad. Entonces, pues algo que te puede dar, un libro que te puede dar mucha seguridad es el pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle. John Bogle es el fundador de Vanguard, que es una de la segunda gestora de activos más grande del mundo y la fundadora de los fondos indexados, allá por el 1975 creo que es, algo así, hace ya bastantes años. El bueno de John Bogle murió el año pasado, Mm. creo, o el anterior, Sí, sí, no hace hace mucho. poquito, Sí, sí, sí. hace Ujú. poquito, pero ha dejado un gran legado. Y yo, no es el primer libro que me leí, de hecho, cuando me lo leí, muchas de las cosas que dice ya las sabía, porque las había leído en otros libros o tal, pero sí que me parece que es un libro muy sencillo para empezar, no es largo, no es técnico para nada, o sea, casi cualquier persona que empieza en esto lo puede leer y lo puede entender, y habla muy bien de los beneficios de la gestión pasiva, de por qué invertir en todo un mercado, en todo el índice de Estados Unidos o en el MSCI World, que no solo invierte en Estados Unidos, sino en 23 países del mundo, todavía para diversificar geográficamente si quieres. Habla un poco de los beneficios de la gestión pasiva, del crecimiento de las bolsas a lo largo de los años, los beneficios de las empresas y por qué tiene sentido invertir de forma pasiva y a largo plazo, ¿vale? Y me parece que cuenta unas ideas que yo ya tengo totalmente interiorizadas, pero que cuando empiezas a invertir te suenan muy raras y eso lo puedes aprender, vamos. Creo que es oro puro y es muy sencillo de leer. Así que yo es lo que recomendaría a la gente que esté empezando. Y el libro que más me marcó, pues fue prácticamente el primer libro que leí sobre inversión, que fue El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es un libro que se escribió en 1949, creo, hace como 70 años. Es un libro muy técnico. De hecho, yo se Sí. lo recomendé a gente y me arrepiento porque les dije, este Mm. libro es la hostia, tal no sé qué, y se lo recomendé a gente que no había empezado a invertir y claro, me dijeron, este libro es un tostón. Y es un tostón. si no Sí, sí, has o sea, si tú no sabes nada de bolsa, sabes poco, es un tostón. Yo me lo empecé a leer y no tenía ni idea, y encima en inglés, y me tenía que parar en cada página, buscar conceptos, a entenderlo, y porque estaba muy motivado y dije, esto es lo que yo quiero hacer y quiero aprender. Y una vez que me lo leí, me lo medio releí con lo que había subrayado y ya me quedan muchas cosas claras. Pero tardé mucho tiempo, es un libro muy denso, o sea que yo no se lo recomendaría a la gente para empezar, Para pero si empezar, ya no. tienes una cierta base, es un libro muy bueno. Es un libro muy bueno que, aunque han pasado 75 años, tiene algunos conceptos de hecho, sobre gestión activa, como tú bien has dicho. Ahí es donde saqué yo gran parte de mis ideas para invertir en empresas y da sienta las bases del análisis fundamental y de cómo analizar la empresa y cómo no hacerlo y lo que es mirar y lo que no, que está muy bien. No es un libro para empezar, pero es un libro muy bueno para aprender. Muy bueno. Sí, yo coincido contigo que no es un libro para empezar. A mí me gusta mucho el que has elegido para empezar, me gusta mucho. Si alguien ya tiene claro que le gusta la gestión activa, tiro más por el de Lynch que por el de Benjamin Graham, pero es cierto que si es un libro que invertís y que os gusta, merece la pena tener el de Benjamin Graham de Inversión Inteligente, simplemente por recordar de vez en cuando ese capítulo 8 y ese capítulo 20 que siguen de plena actualidad. Gonzalo,
muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que si no lo conocíamos, hemos conocido hoy, los seguidores de Locos de Wall Street, un perfil inversor muy interesante para añadir a nuestro timeline de Twitter, esa newsletter gratuita que, como bien ha dicho, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y, oye, yo creo que Gonzalo es que emana sentido común, si esa es la palabra que lo puede definir, a raudales, ¿no? Es cierto, es que muchas veces en Qué esto de honor. la inversión lo podemos complicar todo lo que queramos, pero también hay veces que se puede hacer sencillo que no simple, sencillo que no simple, y no por eso dejar de ser efectivo. Y oye, yo creo que durante esta hora y 5 minutos Gonzalo ha dado muchos barnices para que efectivamente invirtáis de una manera sencilla, con sentido común, que vuelvo a repetir, no simple. Gonzalo, muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómodo. He estado muy cómodo, me voy a ruborizar con las cosas que me has dicho, Antonio. No, es Pero verdad, mucho sentido común. Yo creo que la entrevista de hoy, mucho sentido común. sí, es que creo que en esto del mundo de la inversión, al final, una de las cosas que echa para atrás a la gente, aparte de que hay mucha diversidad de opiniones, porque cada uno tiene su estrategia de inversión, como hemos dicho, y cada una es muy loable, sí que hay veces que la gente opina cosas muy arriesgadas y que si tú intentas alguna de esas cosas, sobre todo para empezar, pues te llevas una leche, pierdes dinero y dices, esto no es para mí. Y sí que creo que en este mundo de la inversión, cuando estamos hablando de jugarnos nuestro dinero, que cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo ahorrarlo y tal, pues al final conviene empezar siempre por lo sencillo y luego ir poco a poco arriesgándote cada vez Eso. más, sabiendo lo que haces. Entonces sí que creo que el sentido común en todo en la vida, pero en la inversión más, que estamos hablando de dinero, es muy importante. Y bueno, date las gracias lo primero por invitarme aquí. Para mí es un placer. Me encanta vuestro canal, me encantan vuestros análisis. Me hacen plantearme volver a la gestión activa, me pica el gusanillo, o sea que fíjate si me gusta. Y un placer estar aquí con la comunidad. Hemos encantado de volver en un tiempo cuando me lo pidáis. Y nada, un placer para mí estar aquí. Claro que sí, yo como siempre digo, no es un adiós, es un hasta luego. Y oye, Perfecto. yo creo que la mejor despedida que podemos tener de este vídeo es el nombre del invitado, porque al final los que somos unos locos de la inversión, para nosotros invertir es vivir. Gonzalo, muchas gracias. Venga, encantado, Antonio. Hasta pronto.